Ya está hecho. La casa de Camila ya quedó a nombre de la familia. Sonríe en las fotos. Esas palabras las leyó mi hija de 7 años en el asiento del copiloto, con su vestido de niña de las flores, una trenza deshecha y los ojos todavía rojos. Yo ya no tenía el ramo. Había bajado del altar 20 minutos antes. Saqué el celular y llamé a la licenciada Reyes desde el estacionamiento de la hacienda, con el vestido de novia puesto. Ella dijo, gracias a Dios que contesta. Espérese. Esto tiene solución. 7 meses después, doña Esther le tuvo que explicar a un juez por qué intentó quedarse con los $160,000 que le había dejado a mi hija su papá muerto. Pero para entender por qué bajé de ese altar, necesitan saber quién era doña Esther antes de que yo supiera quién era doña Esther. Me llamo Sofía. Tengo una hija que se llama Camila. Camila tiene 7 años, 2 trenzas cuando se las hago bien, y la costumbre de guardar sus cosas más importantes en una bolsita de tela con mariposas bordadas. Soy de las que leen los contratos del seguro médico antes de firmar, de las que guardan los recibos en una carpeta por mes, separados por fecha, de las que nunca firman nada sin sus lentes. O al menos eso era lo que yo creía de mí misma. Su papá murió hace 3 años en un accidente de carretera. Desde entonces ella y yo somos 2. Solo 2. Y antes de que cerraran el cajón, le prometí a Mauricio, en silencio, que ningún hombre iba a entrar a nuestra vida si no la cuidaba a ella primero. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. No lo dije en voz alta porque la gente al lado no necesitaba escucharlo. Era entre él y yo. Cuando conocí a Ricardo, tardé casi 2 años en dejarlo acercarse a Camila. No porque fuera mala persona, sino porque había hecho una promesa y no me la iba a romper sola. La primera vez que los dejé solos por una tarde, me quedé en el coche afuera, revisando el teléfono cada 10 minutos. Volví y Camila tenía pintada la cara de tigre y Ricardo tenía el brazo izquierdo lleno de calcomanías de dinosaurio. Le llamaba, campeona. A ella le gustó desde el primer día. Le tomó tiempo a Ricardo ganarme a mí, pero lo ganó. Y cuando me pidió matrimonio, hincado, temblando, en la feria del pueblo con los juegos de fondo y el olor a elotes asados, dije que sí. Doña Esther, la mamá de Ricardo, llegó a mi vida envuelta en buenas maneras. Era de esas mujeres que siempre tienen la cocina limpia y siempre saben exactamente cuánto cuesta todo. Me llamaba, mija, desde la segunda vez que nos vimos. Me traía tamales cuando iba a casa. Le enseñó a Camila a hacer tortillas de harina y Camila estuvo hablando de eso 3 semanas. Yo la dejé entrar. Hay cosas que uno ve y no quiere ver. 2 meses antes de la boda, doña Esther me preguntó, con su tono de pregunta casual, si Camila iba a vivir con nosotros, para siempre o nada más por mientras. Me reí. Le dije que claro que para siempre, que es mi hija. Ella sintió como si eso fuera una respuesta que necesitaba registrar en algún lugar. Un mes antes de la boda, estaba yo en la cocina y los oí hablar bajito. Doña Esther le decía a Ricardo algo sobre cómo las parejas nuevas necesitan espacio para crecer solas. No entendí bien. No quise preguntar. Me serví un vaso de agua y salí por la otra puerta. Y 10 días antes de la boda, doña Esther me presentó a Carmen. Es mi comadre de toda la vida, me dijo. Te va a ayudar con los trámites del registro civil y los papeles del seguro de la fiesta. Son muchos papeles y tú ya tienes bastante en qué pensar. Carmen era una señora de voz suave que llegó a mi casa con una carpeta café llena de hojas. Me las fue poniendo enfrente una por una, cada una con sus crucecitas marcadas a lápiz donde había que firmar. Yo no traía los lentes ese día. Firma aquí, mija, donde están las crucecitas, me dijo. Es todo del registro y del seguro de la fiesta. Firmé hoja por hoja, con confianza, con una taza de café en la otra mano. No sabía que entre esos papeles, metida entre la hoja del registro civil y la del seguro, iba la cesión de la administración de la casa de Camila. La casa que Mauricio dejó a nombre de su hija en una notaría, antes de morirse, con sus instrucciones escritas, con el nombre de Camila, para cuando ella cumpliera 18 años. Esa casa la tasaron en $160,000 el año que Mauricio la compró. Con 3 años encima, valía más. Así de fácil. Así me robaron. No me metieron a ningún cuarto oscuro. Me sentaron en mi propia cocina, con café, con buenas maneras, y me pasaron las hojas de una en una, y yo firmé sonriendo porque pensé que estaba organizando mi boda. El día de la boda, Camila se despertó feliz. Me pidió 2 trenzas. Parejas, como princesa. Se las hice. Se veía tan contenta con su vestido de niña de las flores que se quedó mirándose en el espejo del baño más tiempo del que suelen mirarse los niños de 7 años. Estoy bonita, mami. Estás perfecta, mi amor. Doña Esther había insistido en que Camila se sentara hasta adelante en la ceremonia. Para tenerla bien cuidada, dijo.
para que no se perdiera entre la gente. Yo le di las gracias. Hasta la abracé. Eso fue lo último que le agradecí. La ceremonia empezó. El violín. Los 200 invitados. El juez hablando. Y yo, parada en el altar con el ramo, mirando la silla de mi hija, vacía, con su moñito blanco amarrado al respaldo y su tarjetita con el nombre. No me moví de inmediato. El juez seguía. La música seguía. 200 personas sonriendo sin ver lo que yo veía. Me apretaba el ramo sin darme cuenta. Pensé en buscarla con la mirada entre la gente, pero también no quería. Si la buscaba y no la encontraba, no iba a poder seguir parada ahí. Media hora antes, Camila me había abrazado en el pasillo y me había dicho al oído que tenía una sorpresa para mí. Bajé del altar. No miré a Ricardo. No miré a nadie. Caminé directo hacia la casa grande de la hacienda. El pasillo de las habitaciones. Puertas cerradas una tras otra. Y al fondo, una puerta con la llave puesta por fuera. Por fuera. Abrí. Camila estaba en el piso, en una esquina, abrazándose las rodillas. Los ojos rojos. Una trenza deshecha. La otra todavía bien puesta, la que yo le había hecho esa mañana con 2 ligas rosas. Me le tiré encima antes de que dijera nada. Mami, me porté bien, me dijo bajito. Te lo juro. Tú no hiciste nada, mi amor. Nada. Atrás escuché tacones. Doña Esther en la puerta, con su vestido color vino, tranquilísima, como alguien que viene a revisar que todo esté en orden en su propia casa. ¡Ay, qué exagerada!, dijo. La metí un ratito para que no saliera chillona en las fotos. La encerraste con llave por fuera. Tenía la cara roja de tanto llorar. Iba a arruinar el día. Tenía 7 años. Estaba llorando porque extrañaba a su mamá. Esa niña va a estorbar toda la vida, dijo doña Esther. Lo dijo sin bajar la voz, sin dudar, como si fuera un hecho del que llevaba tiempo convencida. Hoy o después, te ibas a tener que deshacer de ella. La palabra me pegó en el pecho como algo físico. ¿Deshacer cómo?, pregunté. Y doña Esther, sin pensarlo ni un segundo, contestó. Como ya lo habíamos hablado Ricardo y yo, saqué el celular. Le tomé foto a la puerta, a la llave por fuera, a Camila en el piso. Me temblaban las manos, pero las tomé. 3 fotos. Las 3 nítidas. Cargué a Camila y salí sin decirle nada más. La llevé al carro, al estacionamiento de atrás, lejos del jardín y de la música. La senté adelante. Le limpié la cara con mi velo. Ya nos vamos, mi amor, le dije. Tú y yo. Como siempre. Me dijo que sí con la cabeza. Le dejó de temblar la boca. Hasta sonrió un poquito, ese tipo de sonrisa que hacen los niños cuando el peor momento ya pasó y todavía no saben que viene otro. Busqué las llaves en mi bolsa. Y mientras las buscaba, Camila metió la mano en su bolsita de mariposas y sacó un papel doblado en 4. Te lo iba a dar después de la boda, dijo. Pero ya no hay boda, ¿verdad, mami? No, mi amor. Ya no hay boda. Lo desdoblé. No era un dibujo. Era una hoja con letra de adulto. Letra que yo conocía. Me lo dio la abuela Esther, dijo Camila, con su vocecita de cuando me cuenta un secreto. Dijo que te lo diera nomás si tú te ponías el vestido blanco. Leí. Arriba, con la letra de doña Esther, una sola línea. Ya está hecho. La casa de Camila ya quedó a nombre de la familia. Sonríe en las fotos. La leí 5 veces. Las palabras estaban ahí pero no entraban. La casa de Camila. La que le dejó su papá. La única cosa que Mauricio nos dejó antes del accidente. Tasada en $160,000. Con el nombre de mi hija en una notaría, escrito antes de que él muriera. Yo nunca firmé nada de esa casa. Nunca. Y entonces recordé la carpeta café, las crucecitas a lápiz, el café, los lentes que no traía ese día. Camila me miraba desde el asiento de junto, vestido de niña de las flores, esperando a que yo dijera algo. Guardé el papel, arranqué el carro, llamé a la licenciada Reyes desde el camino. Contestó al segundo timbrazo. Señora Sofía, gracias a Dios que contesta. Llevo 2 días marcándole. Esa noche, ya en casa de mi mamá, sonó el timbre. Era Ricardo. Camisa de boda arrugada. Los ojos de alguien que lleva horas sin saber dónde poner las manos. No lo dejé pasar. Hablamos en la puerta. Yo no sabía lo del cuarto, me dijo. Te lo juro por mi vida. ¿Y lo de la casa? Bajó la cabeza. Mi mamá me dijo que la casa tenía una deuda. Que se la iban a quitar a Camila si no firmábamos para protegerla. Creí que estaba ayudando. Esa casa nunca tuvo ninguna deuda, Ricardo. Se quedó mirándome, procesando despacio lo que acababa de escuchar. ¿Dónde estaba Camila hoy?
Mi mamá me dijo que se puso chillona y que tú te la llevaste antes de la ceremonia. Tu mamá la encerró con llave en el cuarto del fondo, sola, con su vestido de niña de las flores. Nadie dijo nada durante varios segundos. Luego lo vi agarrarse del marco de la puerta. No pidió perdón con palabras porque no le salían. Campeona, dijo bajito. La encerró. A la campeona. Ahí, en la puerta de la casa de mi mamá, vi a un hombre de 40 años quebrarse sin hacer ruido, sin escándalo. Ese tipo de quebrarse que es peor que los gritos porque no tiene salida rápida. No lo abracé. Todavía no podía, pero tampoco le cerré la puerta. La licenciada Reyes nos citó al día siguiente en su oficina pequeña, con su café de olla y su escritorio lleno de carpetas. Me explicó despacio lo que había pasado, que la casa de Camila había sido metida a una administración familiar, con Ricardo como administrador, gracias a una cesión firmada con mi nombre, que con eso, la familia de él manejaría la propiedad hasta que Camila creciera, y para entonces, quién sabe qué quedaría de esos $160,000. Pero hay algo, dijo. Su prometido vino aquí el jueves, solo, preguntando si era verdad que la casa estaba en peligro, si firmar la protegía. ¿Qué le dijeron? Que sí, que firmar era la única forma de salvarla. Me tapé la boca con la mano, no me salía la voz. A Ricardo lo engañaron igual que a mí. Luego la licenciada frunció el ceño sobre una hoja del expediente. Hay algo más. Junto a su firma hay la firma de una testigo, una señora que declaró, por escrito, haberla visto firmar en persona el martes. Yo no estuve en ninguna notaría ese martes. Ya lo sé, por eso estamos aquí. Volteé la hoja. Carmen Domínguez, la señora de la carpeta café, la señora de las crucecitas a lápiz, la comadre de doña Esther que un día llegó a mi cocina con buenas maneras y me fue pasando las hojas de una en una mientras yo tomaba café sin lentes. Vamos a pelear esto, dijo la licenciada. La casa es de Camila y va a seguir siendo de Camila. Me preguntó mi nombre completo para el escrito, con mis 2 apellidos. Hacía mucho que nadie me lo preguntaba así, como persona completa, no como la novia o la mamá de la niña. Se me quebró un poco la voz al dárselo. Fui a ver a doña Esther una sola vez. Estaba en su sala tejiendo, sin prisa, como si nada tuviera urgencia en el mundo. Vienes a rogarme, dijo, sin levantar la vista. Ya sabía. Vengo a decirte que la licenciada ya tiene todo. Ahí sí soltó el tejido. Se le cayó la cara de abuelita buena. Esa máscara se fue en un segundo y lo que quedó debajo no tenía nada de abuela. ¿Sabes el trabajo que me costó encontrarlas? Dijo. Salió en el periódico lo del accidente. Una viuda con casa, sin familia cercana, con una escuincla chica. Perfecto para Ricardo. Nos buscaste. Claro que las busqué. ¿Y Ricardo? ¿Él sabe todo eso? Doña Esther no contestó. Y ese silencio me dijo más que cualquier respuesta que hubiera podido darme. Esa casa no es para niñas, siguió. Es para gente que sabe usar el dinero. Una niña de 7 años que perdió a su papá tiene más derecho a esa casa que cualquier persona en esta sala. Te vas a arrepentir. No, le contesté. La que le va a explicar todo esto a un juez eres tú. No alcé la voz. No me temblaron las manos. En la boda me temblaban cuando tomé las fotos. Ese día no. Me di la vuelta para salir. Y antes de cruzar la puerta, abrí el teléfono. Bloqueé el número de doña Esther. Un tap. Bloqueé el de Carmen. Otro tap. Y después, el de Ricardo. El último. Me detuve un segundo con el dedo encima. Lo bloqueé. 3 contactos. 3 taps. Caminando hacia el carro. Desde el carro llamé a la licenciada. Ya la vi, le dije. Ya sabe lo que viene. Proceda con todo. Eso sí era sin vuelta atrás. Pasaron 7 meses. 7 meses de cuartos rentados en casa de mi mamá, pasillos fríos de notaría, sellos, copias, esperas. El abogado caro que doña Esther contrató diciéndole a todo el que quisiera escuchar que yo había firmado por mi voluntad y que ahora me arrepentía del divorcio y buscaba dinero fácil. Hubo un día que ya no quería seguir. Se lo dije a la licenciada en su oficina, sentada frente a su escritorio con un café que no había tocado. Que se quede la casa, le dije. Yo nada más quiero paz. Quiero hacerle las trenzas a mi hija sin andar peleando. Quiero que Camila llegue de la escuela y no encuentre a su mamá hecha pedazos en el sillón. La licenciada se quedó callada un momento. Luego me agarró las 2 manos sobre el escritorio. Si usted gana, me dijo, la próxima viuda con un niño y una casa va a saber que sí se puede. Y la próxima señora que llega con una carpeta de crucecitas lo va a pensar 2 veces antes de sacarla. No me soltó las manos hasta que yo asentí. Seguí. Por Camila. Y por las que no tienen quien las defienda.
Carmen Domínguez declaró antes de que llegáramos a juicio. La licenciada la citó a la oficina. Carmen llegó sola, con una bolsa de tela y los ojos de alguien que lleva semanas sin dormir bien. Le pagaron 500 pesos por firmar, 500 pesos por jurar ante la ley que había visto a una mujer que nunca estuvo en esa notaría. Carmen lava ropa ajena, tiene 3 hijos, no terminó la primaria. Cuando la licenciada la llamó, no negó nada, contó todo, lloró, pidió perdón. A Carmen no la quise hundir. Ella también tuvo miedo y también fue usada. Dijo la verdad cuando más le costaba decirla, y esa verdad le salvó la casa a mi hija. Con eso me bastó. 3 semanas antes de la audiencia final, Ricardo llegó un sábado por la mañana. No avisó. No traía flores ni carta ni discursos. Traía una caja de herramientas y una tabla de madera sin lijar. Camila me dijo que el librero se quedó a medias, fue lo único que explicó. Lo dejé pasar. Pasó 4 horas en el cuarto de Camila. Camila lo dirigió todo, aquí el color, aquí el tornillo, aquí el cajón chico para los colores. Él obedeció cada instrucción sin chistar, como si fuera el aprendiz y ella la maestra. Cuando Camila acomodó el último libro en el estante de arriba, lo llamó Richie, con toda la naturalidad del mundo. Él volteó la cara hacia la pared. Pensé que lo hacía para no verme. Después me di cuenta de que lo hacía para que Camila no lo viera a él. Antes de irse, Ricardo sacó un sobre de la bolsa trasera del pantalón. Me lo puso en la mano sin decir nada. Adentro estaba el documento original que él había firmado, el que lo ponía a él como administrador de la casa de Camila. Y al reverso, con su letra, una sola línea escrita a mano, firmé creyendo que la protegía. No tengo derecho a pedirte nada, pero quería que tuvieras esto. No dije nada. No podía. Ricardo se despidió de Camila en la puerta del cuarto y se fue caminando despacio por la banqueta, sin voltear. Esa noche guardé el sobre en la carpeta de la licenciada. Era una prueba más. Pero también era otra cosa que no supe nombrar en ese momento, y que tampoco intenté nombrar. El día de la audiencia, doña Esther llegó con su abogado caro y su vestido de ir a la iglesia. Se sentó del otro lado de la sala sin mirarme. El abogado acomodó sus papeles sobre la mesa con mucho cuidado, como alguien que lleva semanas preparando algo y necesita que se note. Cuando el juez leyó la resolución, el abogado empezó a anotar en su libreta muy rápido, apretando el bolígrafo. Doña Esther no anotó nada. Solo se quedó viendo la superficie de la mesa. La sesión se canceló. La casa de Camila volvió a ser de Camila. Hasta el último momento, parada enfrente del juez, doña Esther dijo que yo había tenido la culpa. Por confiada. Por dejada. El juez no le contestó. No era necesario. Cuando todos salieron, los tacones de doña Esther se escucharon irse solos por el pasillo del juzgado. Nadie la esperó, ni siquiera el abogado, que ya estaba hablando por teléfono caminando hacia el elevador. Salí del juzgado y no fui directo al carro. Me senté en la banca de metal que da al estacionamiento. No llamé a nadie. No revisé el teléfono. Solo respiré. El sol pegaba en las losetas y hacía ese calor específico de las tardes de entre semana, el que huele a cemento caliente y a árboles sin viento. Pensé en Camila, en sus trenzas, en que en 2 horas iba a llegar de la escuela y yo iba a estar ahí, en la casa de ella, en la casa de las dos. Por primera vez en 7 meses, no tenía que hacer nada urgente. Me quedé en esa banca un rato más del que era necesario. No me importó. Fui yo a la notaría a firmar la resolución, con mis lentes puestos. Leí cada renglón, uno por uno, despacio, sin que nadie me apurara. Firmé hasta abajo, con mis 2 apellidos. Los 2 completos. Las 3 fotos que tomé el día de la boda, la puerta, la llave por fuera y Camila en el piso, no eran nada más para mí. Eran una prueba. Y esa prueba hizo su trabajo. Por encerrar con llave a una niña de 7 años, le abrieron a doña Esther otra carpeta. Una que no pudo tejer, ni deshacer, ni ignorar. Hoy estamos en la casa que le dejó su papá. La de Camila. La de nosotras. Esta mañana le hice las trenzas antes de la escuela. Las 2. Parejas. Con sus 2 ligas rosas. Ninguna se deshizo. Ricardo no me ha pedido que volvamos. Creo que sabe que no es el momento. Creo que también entiende que hay cosas que el tiempo tiene que hacer solo, sin que nadie las apure. Lo que sí sé es que cuando Camila dijo, Richie, ese sábado con el librero, él volteó la cara porque no quería que nadie lo viera. Y yo lo vi. No sé qué va a pasar con eso. Hay cosas que todavía no puedo saber. Aprendí algo en estos 7 meses y por eso les cuento.